Marco teórico. El proceso de secado consiste en la transferencia de líquido en forma de vapor desde el sólido húmedo al gas que lo rodea, con el objetivo de reducir la humedad hasta un límite conveniente. Este proceso puede tener como finalidad la conservación del producto por largos periodos de tiempo, dar condiciones óptimas de inalterabilidad al producto o conferir propiedades a un material. Para entender un poco más sobre este proceso es necesario tener en cuenta ciertos conceptos sobre humedad, humedad libre, humedad ligada, humedad no ligada y humedad de equilibrio. En el secado se da dos fenómenos. Primero se da la transferencia de calor por mecanismos ya sea de conducción, convección o de radiación, lo cual provoca el movimiento de la humedad en el sólido, llevándose a cabo la transferencia de masa que puede ser por capilaridad o difusión. La curva de secado está dada por la variación del contenido de humedad en función del tiempo. La curva de velocidad de secado representa la velocidad de secado en función del contenido de humedad libre. En el periodo AB se da una rápida eliminación de la humedad debido a que la temperatura del medio es mayor. En el periodo BC la velocidad de secado es constante. Aquí se da la evaporación de la humedad no ligada. CD es el periodo decreciente en donde la velocidad de secado disminuye y se da la evaporación de la humedad ligada. En el periodo DE la humedad disminuye hasta llegar a cero. Aquí la humedad libre se anula y se alcanza la humedad de equilibrio. Los factores que afectan a este proceso pueden ser los asociados al material o los asociados al proceso. Parte experimental. Objetivo general: determinar la influencia de los factores de variación asociados a los materiales y asociados al proceso en el secado. Objetivos específicos: determinar la influencia del tiempo en el secado de papas, determinar la influencia del tamaño de partícula en el tiempo de secado de papas, determinar la influencia de la forma en el tiempo de secado de zapallo, determinar la influencia del tamaño y temperatura en el tiempo de secado de sandía. Experimento 1. Evaluar el efecto del tiempo en el secado de papa. Materiales y metodología. Materiales: papa yungay, cuchillo, regla, bandeja de aluminio, balanza, cronómetro y horno. Primero se lavó, se peló y se cortó papa en cubitos de 1 centímetro cúbico, en total 15 gramos. Luego se acomodaron las muestras en el medio de la bandeja un poco separadas, se colocó en el interior del horno y se pesó durante 1 hora en intervalos de 15 minutos. Resultados y discusión. Estas son las imágenes de la primera muestra luego de pesarlas en cada intervalo. Asimismo se obtuvo los resultados de 2 pruebas más que han sido colocadas en la siguiente tabla. Aquí se presentan los datos de la variación de la masa para cada muestra, de los cuales se sacó el promedio y se elaboró la siguiente gráfica. Análisis de la gráfica. Del punto A al punto B hubo un equilibrio entre la superficie del sólido y el aire de secado. De B a C aumenta la velocidad de secado debido a que aquí se elimina la humedad libre. El punto C es conocido como el periodo crítico, ya que indica la máxima eliminación de humedad libre. Finalmente, de C a D hay una disminución de la velocidad de secado debido a que se elimina el agua del interior de las partículas y se van a formar costras superficiales. Se observó que mientras más tiempo de secado, mayor masa perdían las muestras y asimismo iban adquiriendo un oscurecimiento llegando hasta un color pardo. Esto concuerda con el artículo titulado El efecto de las condiciones de secado sobre la calidad de los cubos de papas secadas al vacío por microondas. Si bien el medio es distinto, este menciona que al detener el proceso de secado en un tiempo establecido para el contenido de humedad requerida, solo se va a presentar un ligero oscurecimiento e internamente van a mantener la estructura almidón-proteína, que son características de calidad. Asimismo indican que no se presentó el color pardo en estructuras de cubos de papa. Experimento 2. Efecto del tamaño en el secado de papas. Materiales y metodología. Los materiales que se usaron en este experimento fueron 1 kilogramo de papa blanca, un cuchillo, una regla, una bandeja metálica, una gramera, un cronómetro y un horno de cocina. Metodología. Primero se cortó la papa en cubos de diferentes tamaños. Estos tamaños fueron de 1 centímetro, 1.5 y 2 centímetros para todas las aristas del cubo. Se deben cortar varios cubos de papa para poder obtener un mismo peso inicial por cada grupo de tamaño. En este caso, la masa inicial fue de 24 gramos. Después se colocaron los cubos de papa en un recipiente metálico. Este recipiente metálico se introdujo en la parte superior del horno de cocina, considerando que la perilla del horno debería encontrarse en la zona media.
Para ir controlando la variación de la masa de los cubos de papa, se pesó por grupos de tamaño cada 15 minutos después de haberlos colocado al horno hasta un tiempo de 60 minutos. Resultados y discusión. Para los resultados se hizo un control de masa cada 15 minutos. Antes de colocar las papas al horno, teníamos una masa de 24 gramos para todos los distintos grupos de tamaño de papas. Después de colocarlos al horno a los 15 minutos de secado, la masa de los cubos de 1 centímetro fue de 15 gramos, la de 1.5 fue de 19 gramos y la de 2 centímetros fue de 20 gramos. Y así las masas fueron disminuyendo con el tiempo, hasta el tiempo de 60 minutos. Después de esto se realizaron 2 pruebas más del experimento. Se obtuvieron los resultados de las 3 pruebas experimentales y se fueron completando en la siguiente tabla. De los datos obtenidos de cada prueba se sacó un promedio para poder realizar la siguiente gráfica en el que se relaciona la masa versus el tiempo. Se observa que las papas de 1 centímetro presentaron una mayor pérdida de masa en comparación con las papas de 1.5 y de 2 centímetros. Además, que los de 1.5 perdieron mayor masa que las de 2 centímetros. Es decir, que los cubos de papa de menor tamaño secan más rápido en comparación que los de mayor tamaño. Para encontrar la razón de estos resultados se procedió a compararlos con un artículo titulado Cinética del secado de papas usando un secador de gabinete, en donde utilizaron rodajas de papas de diferente grosor, de 2.3 y 3 milímetros, los que fueron secados durante 150 minutos a 75 grados centígrados. Así se comprobó que las rodajas de papa gruesas tardaron más en secarse que las más delgadas, debido a que la humedad tiene que viajar más distancia a la superficie por difusión, donde tendría lugar la evaporación. De manera similar ocurrió en el experimento realizado, ya que la distancia que tenía que recorrer la humedad para llegar a la superficie de los cubos de papa ocurrió con mayor rapidez en las de 1 centímetro, por lo que se comprobó que a mayor área superficial, es decir, a menor tamaño de un sólido, mayor será la velocidad del secado, ya que los cubos de 1 centímetro presentan mayor área superficial que los demás cubos, por lo que éste alcanzó una menor masa durante 60 minutos de secado en horno. Experimento 3. Efecto de la forma en el secado de zapallo. Materiales y metodología. Como materiales tenemos zapallo macre aproximadamente 1 kilo, cuchillo, regla, boleador, recipiente Pyrex, balanza, cronómetro de celular y microondas. Primero cortaremos el zapallo en diferentes formas, como esferas con un radio de 1,5 centímetros, cubos con lados de 2,4 centímetros y prismas cuadrangulares con una longitud de 9,9 centímetros y una altura y base de 1,2 centímetros. Con dichas medidas obtenemos volúmenes similares, por lo que aproximadamente las 3 formas presentan un volumen de 14 centímetros cúbicos. Luego colocamos las muestras en un recipiente y llevamos una porción que contenga 2 esferas, 2 cubos, 2 prismas de zapallo al microondas a una potencia media y activamos el cronómetro. Resultados y discusión. Fuimos sacando la porción de zapallo cada minuto para poder anotar la masa perdida durante el proceso de secado que duró 7 minutos. Dicho procedimiento lo realizamos por triplicado y luego lo pasamos a una tabla en relación tiempo y masa. Asimismo, hallamos el promedio de las masas de cada forma durante los 7 minutos establecidos. Y a partir de ello, realizamos un gráfico, en la cual observamos que la forma prisma fue la que más rápido secó en comparación a la forma cúbica y la forma esférica. Nuestro resultado se corrobora con lo señalado en el libro Fundamentos de la Preformulación Farmacéutica, el cual nos refiere que la forma circular es la que presenta mayor área superficial, seguido de la forma cúbica y la forma esférica. Complementando ello, el libro Desarrollo y aplicación del calentamiento por microondas nos refiere que una mayor área superficial da como resultado una mayor tasa de pérdida de calor, y por ende el tiempo de secado es más rápido. Experimento 4. Efecto del tamaño y temperatura en el secado de sandía. Materiales y métodos.
En los materiales tenemos sandía, 1 kilogramo, cuchillo, regla, fuente, una balanza, un cronómetro y un horno. Primero cortaremos las sandías en cubos de 1 y 2 centímetros de arista, luego pesaremos 30 gramos para ambos casos. Posteriormente colocaremos estos cubos en el horno a una temperatura aproximada de 60 grados centígrados y realizaremos controles del peso cada 10 minutos durante 80 minutos. Este mismo proceso se repetirá a una temperatura aproximada de 90 grados centígrados. Resultados y discusión. Se parte de un tiempo inicial con iguales masas para los cubos de 1 y 2 centímetros de arista. Luego se hizo un control de la disminución de la masa de los cubos conforme éstas se iban secando. Todo esto se realizó a una temperatura aproximada de 60 grados centígrados. Para la temperatura aproximada de 90 grados centígrados se realizó un proceso análogo. Luego los datos se registraron en tablas. En esta se puede destacar que el control se realizó cada 10 minutos y se realizaron 2 repeticiones para la de 60 y para la de 90 grados centígrados. Posterior a esto se promediaron los datos obtenidos y se elaboró una gráfica para evaluar el proceso de secado. Aquí nos damos cuenta que a una temperatura aproximada de 60 grados centígrados, el cubo de 1 centímetro de arista perdió más masa que la de 2 centímetros, de la misma forma para la temperatura aproximada de 90 grados centígrados. Además, al comparar ambos cubos de 1 centímetro de arista, notamos que hubo una mayor pérdida de masa en el que fue sometido a 90 grados centígrados. Todas estas pérdidas de masa se traducen en un mayor nivel de secado. Estos mismos resultados podemos evidenciarlo en un gráfico de superficie. En este, al comparar los cubos de 1 centímetro de arista, se puede distinguir una ligera depresión en el que fue sometido a una temperatura aproximada de 90 grados centígrados, lo que significa que hubo un mayor nivel de secado, y pasa lo mismo para los cubos de 2 centímetros de arista. Lo que se realizó fue un análisis multifactorial tomando como parámetros principales el tamaño y temperatura. Los cubos de menor tamaño experimentan un nivel mayor de secado porque estos poseen una mayor área superficial. Lo mismo pasa para la temperatura. Esta, al ser mayor, acelera el proceso de secado porque estamos agregando más energía al proceso. Finalmente, en el artículo de efecto del tamaño de partícula y la temperatura de secado sobre la velocidad de secado y los rendimientos extraídos de aceite de Buchholzia coriaceae y Butyrosporum parkii, observamos que los resultados son muy similares, ya que a menor tamaño y mayor temperatura la velocidad de secado es mayor. Conclusiones. Se determinó que a mayor tiempo de secado, mayor será la masa perdida. Se determinó que el tiempo de secado varía de manera directa con respecto al tamaño de muestra. Se determinó que la forma influye en el tiempo de secado, pues mientras mayor fue el área superficial, menor fue el tiempo de secado. Se determinó que a menor tamaño de muestra y mayor temperatura, menor es el tiempo de secado y mayor es la velocidad de secado.